Bien, vamos a ver cómo agregarles estilos a las listas y cuál es el uso más común que se le da a este elemento de HTML. Em, Como todos bien saben, la mayoría que sepa HTML, para crear una lista creamos el UL y adentro todos los li con cada uno de los ítems de la lista. Primero es importante ver cuáles son los estilos que vienen por defecto en una lista. De esa forma pueden entender bien cómo después poder cambiarlos. Por eso yo acá creé una lista con 3 ítems y les puse un color de fondo para que vean las particularidades que tiene este elemento de HTML. Fíjense que tenemos un UL que tiene una clase listExample y al listExample le puse un color de fondo amarillo. Entonces, si ven el color de fondo amarillo, esto es todo lo que ocupa hasta acá, hasta el final, lo que es el UL. Fíjense que tenemos café, que es el primer ítem, y acá a la izquierda tenemos todo un montón de espacio amarillo. Ese espacio amarillo es lo que ya viene por defecto en el UL, es decir, un espaciado, un padding. Fíjense, yo selecciono el UL y me muestra que por defecto tiene un padding a la izquierda de 40 píxeles. Y además, bueno, arriba y abajo tiene un margen de un EM. Que todo eso obviamente después se puede quitar. Entonces, seguimos. Fíjense que después vienen los li y yo lo que hice fue, fíjense que en el CSS al list example li le puse un color de fondo, perdón, se me fue, acá está, le puse un color de fondo, bueno, se va otra vez, le puse un color de fondo de color negro, pero con una transparencia de un 25%, para que se vea así. Es decir, fíjense que atrás lo que se ve es el color amarillo que tiene el UL. Pero es importante acá ver que el li arranca a partir de acá. Y otra particularidad que tienen los UL son ese circulito que es el estilo que viene por defecto en las listas. Eh, Así que bueno, eso es como viene por defecto en las listas. Uno puede crear las listas y si ya tienen conocimientos de HTML van a saber que pueden crear distintos tipos de listas, ordenadas, desordenadas. Pueden investigar un poco sobre eso si quieren los que no sepan HTML. Lo que vamos a hacer hincapié en esta lección de CSS es cómo transformar esto en el uso que se le da a las listas comúnmente dentro de un sitio web, a las listas desordenadas. Las listas ordenadas, las que ya vienen con 1, 2, 3, todo eso, ya digamos saben cómo usarlas los que saben HTML. En cuanto a los estilos que se les puede aplicar a esto, es muy simple, o sea, todos ya sabemos cómo cambiar el color de fuente, cómo agregarles espacios, cómo agregarle padding, cómo agregarle margin, todo eso se puede aplicar a lo que es las listas. Eh, Así que eso no viene al caso en esta lección, son todos conocimientos que podemos aplicar en las listas. Lo que quiero mostrarles acá es que las listas generalmente se utilizan para crear los menús. Por eso tenemos este segundo apartado que dice listas como menús. Lo que vamos a hacer es ver cómo transformar las listas que vienen así por defecto a estos dos tipos de menús. El primero que es un menú horizontal y el segundo un menú, perdón, el primero un menú vertical y el segundo un menú horizontal. Vamos a ver el primero, el más simple, el menú vertical. ¿Cómo hacemos eso? Bien, fíjense que tenemos el UL con la clase menú y adentro tenemos los LI con cada uno de los ítems y cada ítem va a tener en este caso un link muy simple con un texto y nada más.
Obviamente acá adentro en el link podemos poner cualquier elemento, podemos inclusive crear una imagen, agregar un párrafo, lo que sea, no importa en este caso porque vamos a ver los estilos de las listas. Entonces, vamos a ver cómo creamos el menú. Lo primero, creamos en este caso la clase menú y empezamos a aplicar las propiedades. La primera propiedad y la más importante es esta, list style type, que es el tipo de lista, que en este caso viene por defecto un círculo. Lo que hacemos es ponerle none. De esa forma va a desaparecer ese punto. Eso es lo primero que hacemos. Y lo segundo es quitarle, como ya vimos que tenía margen y padding, le quitamos todo. Le ponemos margen 0, padding 0 y obviamente si nosotros necesitamos que estos elementos tengan un espaciado, que tengan un padding, lo que sea, se le puede agregar, por supuesto. Fíjense que después yo le puedo agregar un margin bottom de 20 píxeles. Es decir, yo primero digo margin 0, esto le pone 0 a todos los márgenes, arriba, abajo, derecha, izquierda. Y después lo que hago es pisar el margen de abajo y le digo que el margen de abajo tenga 20 píxeles. Esto es algo particular que agregué yo. Después ustedes cuando necesiten crear los menús verán si es necesario agregar padding, margin, etc. Bien, eso es lo más importante. Luego fíjense que yo acá sí, a los LI les agrego un padding de 5 píxeles. Eso es para que queden un poco más espaciados los elementos. Y lo que hice después al final es a los links, para que quede un poco mejor, le agregué unos estilos, un color verde y un color de negrita para que quede mejor y se entienda bien claro el ejemplo. Así es como creamos el menú vertical. ¿Por qué queda vertical? Porque los LI son elementos en bloque, es decir, tienden a ocupar el ancho total del contenedor, por eso quedan uno abajo del otro. Si lo que queremos es crear un menú horizontal, lo que tenemos que hacer es cambiar los LI para que en vez de que sean elementos en bloque, sean elementos inline block. Entonces lo que hacemos es muy simple. Fíjense que para el segundo UL también le agregamos la clase menú, o sea que le va a aplicar todos los estilos que ya vimos hasta ahora. Y además le agregamos una clase horizontal. La clase horizontal, ¿qué es lo que hace? Bueno, vamos a ver acá a continuación. Fíjense que yo lo que hago es decir, a todos los elementos que tengan la clase menú y además, porque está todo junto, y además tenga la clase horizontal, dentro los elementos que sean LI, es decir, todos los LI de los elementos que tengan la clase menú y horizontal, a esos les voy a cambiar la propiedad display, que por defecto es block, se la voy a cambiar a inline block. Con la propiedad inline block es lo que hacemos que los elementos queden uno al lado de otro, porque solamente van a ocupar el espacio que tiene el texto. Eso es básicamente cómo crear los menús con los UL. Es algo súper sencillo, como vimos recién. Y ya para ir cerrando la sección, les voy a mostrar rápidamente, por ejemplo, en Wikipedia, si les queda un ejemplo claro de cómo se hace, o mejor dicho, de dónde se usa. Fíjense que así a simple vista tratamos de identificar, a ver, dónde hay una lista, un menú. Fíjense que acá tenemos esta especie de menú, son 4 links y una información más que dice que no accedimos. Entonces hacemos clic derecho acá, inspeccionamos y fíjense que es un link, ese link está adentro de un LI y efectivamente es un UL, es decir, todos los elementos que están acá, ven que están todos ahí, todos son elementos LI de una lista desordenada. Y además, si se fijan, tienen un padding top, si lo seleccionamos, fíjense que tiene un padding top de 0.5 em
y un margin left para que quede un espacio entre cada uno de los links, un margin left de 0.75 em. Les recomiendo mucho esto, o sea, de que cada vez que vemos una propiedad o algo, navegar en internet, inspeccionar todas las páginas favoritas que sean de ustedes y ver cómo están creados justamente los menús, los botones, los links, todo eso, porque de esa forma les va a quedar más claro. Y lo importante de esto es que al momento ustedes de crear un sitio web sepan qué tipo de elementos de HTML tengan que usar y cuáles propiedades de CSS puedan aplicar. Obviamente hay un montón de posibilidades, el mismo resultado se puede obtener de distintas formas. Lo importante es que aprendan cuáles son las herramientas que contamos de CSS. Así que bueno, espero que haya quedado claro cómo se utilizan las listas, cómo cambiar los estilos para transformarlas en menús. Y de nuevo, como siempre, si tienen alguna pregunta o consulta sobre esta lección, la pueden dejar en los comentarios.